de evaluación de auditoría que deben tener todas las entidades, públicas, ¿no? Y tienen la obligación de seguir estas auditorías. Pueden tener auditorías internas como auditorías externas basada en esta norma, ¿no? Y tiene enfoques por cada tipo de proceso. ¿Ok? Aparte, se establece el cumplimiento regulatorio para todas las entidades financieras. La autoridad de supervisión del sistema financiero, aunque sea una autoridad que depende del gobierno, no quiere decir que es una normativa gubernamental, o sea, no es solo para entidades públicas, a diferencia de la N017, ¿no? O sea, la normativa, el RGCI, ¿ya?, que establece la ASFI, es para cualquier entidad financiera. Y al decir entidades financieras, estamos hablando no solo de bancos, estamos hablando de servicios complementarios, pueden ser aseguradoras, sociedades de fondos de inversión, empresas de administración de valores, los servicios complementarios que se llaman, por ejemplo, las administradoras de tarjetas de débito y crédito, ¿no? Por ejemplo, Red Enlace, o sea, lo que es ATC, Linkser, ¿no? También incluye a las empresas de administración de valores como tal. Han visto los carros blindados que van a cargar los cajeros, ¿no? Sí. Que dice Brinks, por ejemplo, ¿no? Igual está regulada por esta norma, ¿ya? Cooperativas, ¿no? Cualquier entidad financiera, ¿sí? Incluso las pasarelas de pagos, porque ahora es electrónico. Entonces también deben cumplir requisitos de la regulación, ¿okay? Entonces el RGCI no es una normativa gubernamental, es una normativa regulatoria de todas las entidades financieras, ¿ok? La normativa gubernamental que aplica solo a entidades públicas es la NE017, ¿ok? Esa es la diferencia. ¿Bien? Algo más en lo que la ISO 27001, 27002, ¿ya? Y cualquier ISO, por eso es ISO, está promovida por la Organización de Estándares Internacionales, ¿ya? Por eso la sigla, ¿no? ISO, obviamente en inglés, ¿sí? Entonces, lo que sí promueve ISACA es COVID, el CGTI, que es de Gobierno de Tecnologías de Información, las certificaciones en riesgos, en seguridad, certificaciones de gobierno de tecnologías de información, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, eso sí, promueve ISACA. ¿Ok? ¿Algo más? Ya, el RGCI tiene una estructura, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Secciones, cada sección, artículos. Cada artículo tiene controles, ¿sí? Así como hemos visto antes en COSO, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Tiene componentes, tiene lineamientos que se aplican a las unidades o áreas de la empresa, ¿no? Y tiene criterios. COVID, ¿ya? COVID, ¿qué tiene? Dominios. Un dominio tiene procesos, un proceso tiene actividades de control. Tiene criterios de seguridad o criterios de negocio. Y por el otro lado tiene las unidades de la empresa, que pueden ir desde las áreas, unidades, hasta la función específica de la persona, ¿sí? Y además que tiene los recursos de TI, ¿no es cierto? En los recursos de TI que contempla instalaciones, tecnología, aplicaciones, recursos humanos o personal e infraestructura, ¿no? Entonces por eso es un cubo el vector, ¿sí? RGCI, que tiene secciones, artículos, controles. Muy bien. El único que ha hecho fue, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué más? Nos ayudan a establecer
un complemento en nuestra metodología de auditoría, ¿no? Porque en la metodología de auditoría que aplicamos, la planificación, el análisis de los riesgos, la ejecución de la auditoría, el informe y los resultados y la comunicación, ¿no? Tenemos esos 5 procesos dentro de la metodología. ¿Ok? Bien, estamos hasta ahorita. Entonces vamos a ver lo que es las técnicas de auditoría asistidas por computador, ¿ya? Su acrónimo es TAC, ¿ya? Técnicas de auditoría asistidas por computador. Si buscan o investigan, en inglés es CAT, con doble A, ¿ya? CAT en inglés. En español es TAC. El auditor, como ustedes, han ido a hacer al laboratorio, ¿cuántos equipos han logrado hacer con el inventario, con la herramientita del WinAudit? 3 por allá. ¿No han hecho y se han inventado? 2. Ya. Por acá. 3. Me falta un grupo. Acá, 1. Se complica porque cuando son más y somos menos auditores, ¿qué hacemos? ¿No ve? Entonces justamente para eso sirven las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Revisamos, somos 3 auditores y a cada uno 3 equipos, por ejemplo. Mueves el mouse, corres WinAudit, seleccionas configuración, que corra, te pasa a la otra máquina, corre, que corra, ¿no? Y luego descargar el archivo, ya está, ¿no? No ese rato analizar, a ver, ahí veremos, ha salido el reporte, no alcanza, ¿no? Entonces extraigo la información, me la llevo, ya está, ¿no? Y en mi trabajo de campo recién analizo, ¿sí? Ahora, todas estas herramientas, ¿ya?, nos permiten mejorar el trabajo de la auditoría, ¿no? Es decir, nos permiten ser más eficientes, ¿no? Con los recursos que tenemos, lograr más actividades, mejorar nuestra propia productividad y también nos permite tener más respaldos, evidencias, ¿no? Entonces nos ayuda a mejorar la eficacia y la eficiencia de la auditoría, nos ayuda a llegar al alcance y a tener la confiabilidad de los datos, ¿no? Porque no sería lo mismo que yo entre a un equipo y trato de revisar qué tiene instalado, ¿no? Me voy a la carpeta C, reviso uno por uno, no sería eficiente, ¿verdad? Lo mismo, si tengo que evaluar de un sistema, digamos que es un sistema contable y les han pedido evaluar la efectividad y eficiencia de ese sistema. Entonces, ¿qué tendrán que ver? Primero, ¿qué solicitarían? Si tienen que evaluar efectividad y eficiencia del sistema contable del banco, ¿qué pedirían? Más o menos con lo que ya tienen los estándares, la metodología, la planificación, ¿qué pedirían? ¿O qué aplicarían primero? ¿Aplicarían COSO, COVID, RGCI? ¿Ya? ¿COVID? ¿Qué más? Es el sistema contable de un banco. Por aquí, ¿quién me explicó? Ya, el organigrama, manuales de funciones para ver quiénes son responsables por administrar el sistema, ya. Pero ¿qué más? Es el sistema, efectividad y eficiencia del sistema contable. ¿Cómo evaluarían? ¿Qué piden? No estoy segura, pero tal vez algún reporte de si ha habido alguna falla en el sistema, si ha habido equivocación. Ya, eso sería auditoría basada en error. ¿Sí? ¿Pero qué opinan? ¿Cómo saben cómo funciona un sistema? Pues primero pediría como quién tiene acceso como tal al registro Ok. con los usuarios, las contraseñas.
Y así vería yo la segregación de quién tiene la función de hacer la registración de, no sé, los movimientos dentro. Ya, el listado de usuarios, el listado de roles de esos usuarios para ver si están utilizando adecuadamente. Sí, era un poco parecido, justamente quienes lo utilizan y tal vez un manual de uso para saber cómo funciona. Ya, el manual de usuario, ¿qué más? Diagrama C4 del sistema. Ya, más que diagramas en 4 específicamente, Claro, porque le estarían pidiendo según su metodología, ¿no? Sus modelos de análisis y diseño que hayan aplicado para el sistema. Se han hecho con UML, se han hecho con metodología ágil, ya sumamos, ¿no? Pero sí pedir los modelos de análisis y diseño, el requerimiento del usuario, su pase a producción, ¿no? Desde cuándo está para ver qué tiene, el manual de usuario, y podría pedir incluso el diseño de su base de datos, diccionario de datos, ¿verdad? O sea, sitúense tal cual en el caso real, ¿no? Si tienes que revisar un sistema, o sea, ¿qué pides? ¿No? Es más, puedo solicitar un acceso de consulta al sistema, ¿no? Que me den para que yo entre y vea qué tiene. Como es consulta, pues cruzo con la información, la evidencia que me están dando, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, ¿no es cierto? ¿Qué además hago? Como puedo pedir los logs del sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo pedir reportes de salida que tiene ese sistema para cruzar con el requerimiento del usuario si era lo que ha pedido. En sus reportes puedo incluso pedir transacciones de un mes para cruzar que efectivamente sus procesos o sus controles de procesos están correctos. ¿Se acuerdan? Evaluar datos de entrada, de proceso, de salida. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, para validar eso, puedo hacer esa solicitud. Porque pedí transacciones y ahora ¿cómo hago? ¿Voy a revisar una por una? Grave, ¿no? Mi muestra va a ser muy chiquita si es que son 1000 registros, o 2000, 5000, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde yo voy a utilizar herramientas que pueden partir desde lo más simple, ¿ya? Un Excel con fórmulas, ¿no ven? Puedo manejar en un Excel, a pedir la información que me manden en formato de texto, en CSV separado por comas, o de frente pido en Excel, ¿no? Y separo los campos y ya tengo para hacer mi procesamiento hasta con fórmulas. O me puedo decir, denme acceso a cómo obtienen el reporte, dónde está su base de datos, y me hago un script para yo sacar por mi lado registros totales y comparar con su reporte, ¿no? O sea, un query simple, ¿verdad? Entonces yo puedo ir pensando en esas herramientas. Entonces el uso de este tipo de técnicas, de herramientas de auditoría, nos permite aplicar estos métodos, ¿ya? Existen herramientas especializadas en auditoría que ya tienen ciertos procesos que maneja un auditor, ¿ya? Igual, todas estas herramientas sí son de pago, ya tienen licencia de uso y demás. Entonces, elementos que uno puede aportar, ¿no? Como herramientas de auditoría, hacer el diseño de estas herramientas o el desarrollo, puede ayudar mucho a entidades que son de medianas a pequeñas que no pueden adquirir este tipo de licencias, ¿no? Por un tema de restricción del presupuesto. Entonces, hasta sería como un tema de proyecto de edad, ¿no? Porque puedo hacer el análisis, la auditoría basada en COVID, auditoría basada en el RGCI, integran los modelos, ¿no? Y que el auditor pueda cargar sus archivos, pueda subir esa información, hacer la evaluación, ¿no? Entonces, es lo positivo del uso de las técnicas
de auditoría que están asistidas por computador, ¿no? Que requieren que el equipo sea especializado, es decir, que conozcamos mínimamente de la parte de tecnología, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por eso es más fácil ser auditor de sistemas para un ingeniero de sistemas o para alguien que estudie ingeniería en cualquier área, porque va a tener esas herramientas de conocimiento básico, que para alguien que estudia auditoría o contaduría pública le va a ser más complicado aprender la parte del sistema, ¿no? Va a saber los procesos administrativos, contables, de validación, eficiencia, sí, pero herramientas de tecnología solo va a poder usar las que existan en el mercado, pero no necesariamente va a poder generar sus propias herramientas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué nos ayudan? A incrementar la calidad, la eficiencia de los procedimientos de auditoría, ¿no? Y además, especialmente cuando son grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de información, ¿no? Ok, en un labo de 36, 5 auditores, podemos al menos revisar 30, cada uno a 6, listo. Pero se imaginan en una empresa donde hay 1200 PCs, ¿no? Tienen que ejecutar esa corrida de evaluación. Obviamente el WinAudit les permite poner rango de equipos, ¿no? Cuando estamos en una red local como la que tenemos acá en la U, no podemos aplicar esa función porque no hay un dominio en el que estén enlazados los equipos. ¿Ya? ¿Sí saben qué es un dominio? Un dominio del sistema operativo que permite compartir recursos. ¿Sí saben? ¿Quiénes han aprobado seguridad? Se están ocultando, ¿no? Apenitas levantan su mano. Les he explicado que es un dominio en seguridad, chicos. Pues el dominio es entorno, ¿no? ¿Qué es? Creo que sí, pero de una red. ¿Cómo es? Pues yo sé que dominio es como tal un entorno donde están los usuarios, todo lo que conforma un lugar. Ahora, un dominio en un sistema más completo, no sé. Ya, un dominio es, a ver, un sistema operativo, ¿qué es? Lo que nos permite entendernos con la computadora, ¿no? Yo usuario, tu computadora. No nos entendemos, ok, le han puesto esa herramienta para que podamos entendernos con la máquina. Sí, eso es un sistema operativo, por eso se llama sistema operativo, nos permite operar con la máquina. ¿Ok? En una empresa, como es una red de equipos y de usuarios y de servidores, ¿no? Y de grupos y de áreas, ¿qué se hace? Se implementa un controlador de dominio, ¿ya? Que por lo general es con Windows, ¿sí? Con ese sistema operativo. ¿Y qué permite hacer? En un servidor instalo, así como el sistema operativo está en cada maquinita, en este caso instalo en un servidor este dominio, ¿ya? Es como, imagínense un bosque. ¿El bosque qué tiene? Árbol, ya. Cada arbolito es un labo, es un pequeño bosque, ¿no ven? De equipos. Otro pequeño bosque, el otro labo y así sucesivamente, ¿sí? En una empresa es lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos un área, un departamento tiene 20 equipos, el otro tiene 50, eso es en La Paz, en Cochabamba, tienen otros, en Santa Cruz otros, ¿no ven? Entonces como que tenemos varios bosquecitos. Entonces cada uno tiene un servidor que permite distribuirles herramientas, aplicaciones, y cada equipo se conecta con ese dominio. Entonces entre todas las máquinas ya hay conexión, ¿sí? Eso es un dominio. Entonces me permite compartir recursos entre los usuarios, porque puede ser un grupito, un bosquecito de arbolitos de cipreses son los usuarios, ¿ya? Pinos son las PCs, ¿ok? Y, no sé, árboles frutales son los servidores.
¿Ok? Más o menos así funciona, ¿sí? Entonces, desde este servidor yo puedo ver todos los usuarios en red y puedo saber cuántos están conectados, cuáles no están conectados sin ir físicamente a sus máquinas o sin entrar al labo y mirarles y contarles cuántos están, ¿sí? Lo mismo con las PCs, ¿no? Yo puedo ver desde este servidor, como ya están todos conectaditos en mi bosque, yo puedo verles, cuántas máquinas hay conectadas. Y desde esta centralización yo puedo mandar mi WinAudit, ¿ya? Para escanear todos los equipos que están en ese bosque. Y me lo va a revisar uno por uno y me da un archivo, ¿sí? Puedo mandar una instalación para todos. Yo quiero configurar que cada equipo, si no está atendido, es decir, que no está en uso y está prendido, se bloquee el protector de pantalla cada 5 minutos de que no está en uso. Sin ir a cada máquina a configurar, desde este módulo que es central, yo puedo mandar esa instrucción, configurarla y los disparo. Puedo mandar archivos, puedo hacer un montón de cosas, ¿ya? ¿Por qué no tenemos en la U? Porque tiene un costo de licencia por equipo, ¿no? Y como cada persona, cada estudiante utiliza los labos, los equipos, en cualquier momento no puede estar enlazado cada equipo a un usuario específico, ¿no ve? Entonces no nos daría esa facilidad de uso, a diferencia de una empresa, ¿no? En una empresa, más bien sí necesito controlar que un usuario entre a un equipo, ¿no? O mínimamente que se pueda loguear con su usuario, puede loguearse en este equipo o en otro que le corresponda por movilidad o lo que fuera, pero voy a poder controlar, ¿no? Entonces ahí sí puedo ver cantidad de licencias específicas y demás, porque no es que roten todo el tiempo, ¿sí? Entonces por eso yo diría que el total de las empresas en Bolivia, por lo menos entidades financieras y de servicios complementarios, manejan el controlador de dominio de Microsoft, ¿ya? Porque eso les permite hacer esa administración, incluso del antivirus, ¿no? Se distribuye a través del dominio, se hace la actualización, más allá de que puedan tener una consola de antivirus, la consola de antivirus está enlazada al dominio, ¿no? Entonces se puede administrar gran cantidad de equipos, servidores, todo. ¿Ok? Bien. Entonces eso es parte de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Tener conocimiento de los procesos que se manejan en la entidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué cantidad de información tenemos para que en nuestra planificación, digamos, yo tengo que evaluar necesito sí o sí esta herramienta, o me voy a hacer unos scripts, ¿no? En nuestra planificación evaluamos herramientas, ¿se acuerdan? Evaluamos recursos, distribuimos tareas con el equipo de auditores, ¿no? Entonces aquí nos ayuda, como les decía, a mejorar los procesos de auditoría, ¿no? ¿Cuándo tenemos que aplicar este tipo de herramientas? Cuando tenemos volúmenes grandes de datos, cuando necesitamos cálculos globales, ¿no? Para evaluar qué pasa si nos dicen, el sistema de recursos humanos, tienen que ver planillas, hay un montón de fórmulas en medio porque hay de descuentos, que si hay AFPs, que porcentajes para la facturación, impuestos, ¿no? Vacaciones, algún bono, tiene un montón de cálculos y varios son confidenciales, ¿no? Entonces tengo que ver si tiene cálculo. Comparar registros o módulos, ¿no? Cuando yo requiera pruebas de detalles y controles. ¿Se acuerdan que veíamos los controles generales y los controles de aplicación? Entonces, cuando tenga controles de aplicación, es muy posible que yo necesite alguna de estas herramientas, ¿no? Y la verificación de las bases de datos, de cálculos, de totales, ¿no? Cantidades de registros, porque eso ya es en función a qué, a datos de entrada, de procesamiento, de salida, ¿no? De los sistemas. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda?
¿sí? Entonces, las pistas de auditoría, ¿no? Nos sirven para identificar las operaciones que se están realizando de manera automatizada, ¿ok? ¿Qué puedo tener? Puedo tener programas que me permiten testear, o sea, probar que realmente ese sistema funciona de manera adecuada como lo han pedido. Pueden haber programas de validación, ¿no? O sea, cargo mi programa sobre los datos que tiene y me va a permitir validar que esos cálculos de totales son los correctos, que según su reporte hay 5.000 registros, según mi herramienta están los 5.000, ¿no? Hay herramientas también de revisión de código, ¿sí? Entra hasta ese nivel. Esas ya serían las pruebas de caja blanca, ¿no? Que normalmente vemos eso en certificación y calidad, ¿sí? A nivel del auditor, incluso, por ejemplo, cuando fueron las anteriores elecciones, recuerdan que hubo el tema de es fraude, no es fraude, y hacían las revisiones de las actas con las fotos, que pasen las fotos, eso fue el 2019, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces solicitaban y justamente había un ingeniero que decía, yo he hecho esta validación con una herramienta, he verificado lo que he hecho, es una auditoría, ¿ya? No han hecho auditoría de código y deberían hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el código pueden, o sea, cuadraba, ¿no? Cuando han revisado algunas cosas decían, habían estas 5 actas, en las 5 habían estos montos de cantidades de votos, ¿no? Más que montos, cantidades de votos. Y veían el físico y sí, está bien, pero internamente en los porcentajes variaban, se iba al otro candidato. Entonces, ¿eso es por qué? Porque en el código le han puesto, ¿ya? Uno donde decía, mientras va subiendo en 3% más este candidato, ese mismo porcentaje aumentarle a este. Por eso la diferencia era muy reducida. Y pese a que en las actas, primero, el A, tenía 100, el B tenía 30, pero la diferencia en porcentaje no era eso, ¿no? No era 70% y 30%, ¿ok? Era 55 45. Entonces ahí que se hacen auditorías de código, ¿no? Hay que entrar a revisar el código, validar algunos comandos clave, ¿no? Por ejemplo, un if, ¿no? Si, porque eso es lo que hicieron ahí, ¿no? Si este candidato sube más de 3%, ese porcentaje aumentarle a este, ¿no? El sí, entonces, if then. O también buscar los delete, insert, ¿no? Ese tipo de comandos específicos nos ayudan a, no es que me voy a revisar todo el código y cada componente y las APIs, moriría, ¿verdad? Pero puedo hacer una revisión así, ¿no? O con herramientas que ya existen. La herramienta se le ponen ciertas características y la herramienta me lo analiza el código y me va a devolver resultados, ¿no? Pero como les digo, ese tipo de herramientas igual tienen costo, ¿ya? Hay soluciones de auditoría continua, ¿ya? Una de ellas es Git Solution, ACL, IDEA, que son las más comunes, digamos, que se utilizan en auditoría, ¿ya? Este tipo de herramientas igual se les carga datos, se configuran, nos ayudan incluso a identificar un tamaño de la muestra, a evaluar toda una base de datos, un reporte, ¿no? Nos permiten extraer esa información, ¿ya? También cuando nosotros tenemos datos que están almacenados en medios informáticos, es decir, en bases de datos, en archivos digitales que se procesan internamente en un servidor, ahí también es eficiente utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Porque manualmente grave. Les decía, las pistas de auditoría, que son los logs, ¿no? ¿Qué son los logs? Son registros de básicamente
se hace, cuándo, a qué hora. Eso, ¿no? Nos permiten aplicar la trazabilidad de todo lo que se hace, ¿no? Desde un principio hasta el final, ¿sí? Los logs son las herramientas más importantes para el auditor, ¿sí? ¿Qué dijimos que me ayuda a identificar un log? Empieza con Consultar queries. ¿A quién? ¿Cuándo? quién, ¿Cuándo? cuándo, cómo, con qué. ¿Por qué lo descubrieron? ¿Ya? ¿Por qué era su función? ¿Por qué quería hacer fraude? ¿No? ¿Sí? ¿Quién, cuándo, cómo, con qué? ¿Sí? Y además, ¿qué hizo? ¿No ve? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Sí? Por eso, los logs o pistas de auditoría son el elemento más valioso del auditor, porque así puedo detectar todo, ¿no? ¿Quién ha hecho eso? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo ha utilizado tal transacción? ¿Con qué ha tenido el acceso? ¿Ha logrado obtener de otro usuario? ¿Ha logrado sacar esa información? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Ha modificado, eliminado, ha extraído, ha transferido? ¿No? ¿Ok? Y nos permite hacer una trazabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Trazabilidad, ver la secuencia de todo lo que ha ocurrido, ¿sí? Ahora, ver un log manualmente es grave, ¿ya? Van a entrar en sus equipos al visor de eventos. ¿Qué? ¿Ya? Visor de eventos. Si está en inglés es Event Viewer, y si no, es visor de eventos. ¿Ok? ¿Entraron? En el visor de eventos les sale aquí a la izquierda registros de Windows. ¿Ok? Cuando el auditor quiere evaluar estas pistas de auditoría, ¿sí? Supongamos que en su alcance está que ha habido un fraude y les están pidiendo hacer la auditoría de los procesos que se han visto involucrados en ese fraude. Ha habido personal del banco que ha logrado sustraer dinero de clientes, ¿no? Entonces, ok, lo primero, usuarios o personal del banco que realice ese tipo de transacciones, ¿verdad? Que tiene acceso, ok. Después, como es fraude, okay, las personas específicas que tenían el acceso primero. Y hay que ver sus equipos, sus accesos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a ver es su log a nivel de aplicación, o sea, con qué aplicación, con qué sistema han logrado ingresar para hacer esas funciones, ¿no? A nivel de seguridad, a cuándo se han logueado, lograron entrar correctamente, porque la persona puede decir, yo no he hecho, pero está con su usuario, entonces tal vez alguien le ha robado su contraseña, ¿no? Entonces tengo que ver el log de seguridad para ver quién ha entrado con su usuario, desde qué IP, en qué lugar, a qué hora, todo aquello, ¿sí? Entonces los tipos de log, ya ahorita obviamente les estoy mostrando de manera local en mi equipo y ustedes están viendo de manera local en los equipos que tienen ahí, ¿correcto?
Es más, en los equipos de labo como tal, el log de seguridad les va a salir bloqueado. ¿Ya? Es porque requiere permisos de administrador. Pero en sus equipos personales sí pueden entrar, al igual que yo estoy entrando ahorita. ¿Ok? Entonces, los logs de aplicación son a este sistema, digamos, que es el de transacciones con clientes, que es con lo que se ha hecho el fraude. Ese sistema debería tener su propio log de aplicación. ¿Ok? Y ahí, si no tiene una funcionalidad para ello ver, tengo que bajarme la base de datos de log. O si está en una tabla específica, esa tabla. Y sobre esa tabla trabajar. ¿Ok? En este caso estamos viendo a nivel del sistema operativo. ¿Ok? El sistema operativo tiene el log como aplicación, tiene el log de seguridad, que es lo que les decía, en función de usuarios, contraseñas, logins, accesos, tiene el log de instalación y log de sistema. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno. Vamos a entrar al log de seguridad. ¿Ok? En el formato tienen cada uno de los eventos en la parte superior y en el evento que yo selecciono su detalle les aparece abajo. ¿Ok? Es decir, si yo escojo, por ejemplo, este, ¿no? ¿Ve? Se actualiza. ¿No? Abajo les aparece el detalle. Nuevamente, para quienes están viendo en los equipos del labo, es al entrar a este log de seguridad les va a salir que no tienen permiso, ¿no? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tengo uno, fíjense, dice, auditoría correcta, me da la fecha, la hora, cuál es el origen, es la auditoría de seguridad del sistema operativo, tiene un ID del evento, en este caso este es 5061, y está validando la integridad del sistema, ¿no? En el detalle, ¿sí? ¿Qué me da? ¿No? Lo mismo, el código, la descripción, de qué sistema operativo era, el ID del evento, usuario me sale no disponible porque he hecho un logueo local, ¿sí? Se ha entrado localmente a mi equipo, pero sí me da el nombre del equipo. Puedo darle también doble clic ahí, ¿sí? Y me aparece en una ventana nueva este mismo detalle. ¿Ok? Los eventos que aparecen con auditoría correcta no nos presentan una alarma, ¿no? Los eventos que aparecen con alguna auditoría incorrecta, miren, aquí hay un logón que está correcto. O sea, he entrado, me he logueado con el ID del evento de esto es 4624, ¿no? Yo podría ver, por ejemplo, en el caso que les dije del fraude, ¿no? Si el ID del evento es 4624, sobre la tabla del log me hago un script que me extraiga todos los 4624. ¿No ven? Entonces tengo quienes se han logueado efectivamente. ¿Se dan cuenta? Para la auditoría. ¿Sí? Entonces ya de esos que se han logueado ya puedo analizar cuándo, en qué horario, si ha sido cuadra con las transacciones fraudulentas en esos horarios, ¿no? Y se puede hacer ese análisis. ¿Ok? Para eso me sirve. Bien. Vamos a ver el de aplicación. Sí, ese sí les va a dejar ver en los equipos de labo. Fíjense que tiene aquí un iconito. El nivel es informativo, les muestro en azul. Puede haber en amarillo, que es alerta, y el rojo, que realmente es más crítico. No sé si tengo Error. ya, y se cargan miles y miles de registros, ¿no? Tal vez tengo aquí. Aquí ya, ¿no? Fíjense, los amarillitos son de alerta, ¿no? Advertencia.
¿sí? En este caso estoy viendo los logs del sistema. Configuración de permisos, no concede el permiso de activación local, ¿no? Me dice la descripción de qué ha hecho el usuario, ha tratado de hacer una modificación, ¿no? Tiene la descripción y el ID del evento. Entonces, cuando uno detecta ese tipo de IDs de eventos que me pueden mostrar alguna acción incorrecta, puedo hacer una selección solo de ese código, ¿sí? Porque son miles y miles de registros. Ahorita estoy haciendo la revisión uno por uno, digamos, ¿sí? El otro que es rojo, ¿no? Ese sí es de error, no se registró con DECOM dentro del tiempo de espera requerido, ¿no? Podría ser alguna alerta de denegación de servicios, ¿sí? Se puede hacer esta revisión en estaciones de trabajo como el servidor, ¿ok? Cuando uno configura incluso los logs de aplicación, puede incluir la IP de conexión, puede incluir el tipo de transacción que está usando la persona, puede incluir el dato que está eliminando, modificando o que está transfiriendo, ¿no? Se le puede añadir datos para que no solo sea el quién, cuándo, cómo, con qué, sino que dentro del qué hizo tenga los datos, ¿no? O sea, sé que hizo un cambio, pero ¿de qué? En lugar de que el tipo de cambio sea 1053, le ha puesto 9, por ejemplo, ¿no? Ha procesado una operación y luego la ha vuelto a dejar como está. Entonces, en el backup de la noche sigue siendo el mismo dato que el día anterior y no es detectable, pero en el log sí, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Y estos logs no son borrables, ¿verdad? O sea, se quedan. Eso es lo interesante, bien por la pregunta, Adrián. El log, ya, el de aplicación, el log de seguridad, el log de sistema, ya, en cada caso hay que generar un ID ante ese tipo de evento. O sea, ¿quién me da bajar los datos de este log? O sea, ¿quién se descarga la información? Debería registrarse como un evento. ¿Quién le da empty a la tabla de log? Que se registre como evento, ¿no? Entonces, tener cuidado de tener también esas actividades configuradas en el log, ¿no? Cosa de que sí pasó justamente en uno de los bancos, el DBA, ¿ya? Como hizo esas operaciones, sí se le quedaron en el log, ¿ya? ¿Qué hizo? Borró solo esos registros, ¿ya? Se entró a la tabla de logs porque tenía los permisos. Por eso es importante también bloquear permisos a las tablas de logs al personal de TI, y solo personal de control debería acceder a esas tablas, ¿no? Pero como él sí tenía permisos completos, borró esos registros directamente en la tabla. Pero como el log estaba activo, cualquier acceso a la tabla, así no sea por el sistema, se graba. Entonces grabó que eliminó registros de la tabla de logs, y así lo detectaron, ¿no? De que él había sido parte de ese fraude. Eso pasó en la Mutual La Paz, No. que ya no existe, está quebrado, ¿sí? Entonces, siempre tener cuidado de además poner esa actividad para que sí se registre, ¿no? Un empty, un delete de cualquier registro debería grabarse igual en el log, ya sea que sea fuera del sistema y directamente en la base de datos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Es más, uno puede ir revisando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este es informativo, es de servicio. El ID del evento es el 2, el 1, ¿no? Esto es a nivel de instalación, ¿ya? De servicio. Uno puede verificar a nivel del sistema como tal, ¿no? Aquí hay sobre el kernel,
Aquí niega permiso sobre un servicio, ¿no? Y ese está bien común y se repite. Aquí, por ejemplo. El sistema ha detectado un conflicto de dirección de IP. La dirección de hardware de red es esta y las operaciones de red pueden verse afectadas por este problema, ¿no? Entonces pueden haber errores críticos que hagan saltar esa alarma y que uno pueda detectar qué es lo que se hace. ¿Ok? Entonces, al hacer auditorías igual tenemos que pedir, cuando evaluemos, nos dicen evaluar la efectividad y eficiencia de este sistema o de estos procesos, pedir sus logs, ¿no? Y que tengan. Si no tienen logs, no hay trazabilidad. Entonces, ahí sí el impacto es altísimo, ¿no? Porque no voy a poder identificar qué pasa con ese sistema. ¿Ya? Y no es lo mismo tener un log de seguridad, así sé quién se ha logueado, cuántas veces se ha equivocado al tratar de loguearse. Aquí hay, con este usuario han intentado loguearse 2 veces cada día, en el tercero se bloquea, nunca han intentado el bloqueo, pero por un mes han intentado hasta que lograron entrar y conseguir la contraseña, que ha pasado también, ¿ya? Ese caso es real, ¿sí? O sea, cuando se hizo el análisis, revisamos los logs y tenía así, con eso, era con 3 usuarios que intentaban. Cada día solo 2 intentos y le daba fallido, y cada día, ¿no? Al cabo de unos 20 y algo días, casi un mes, logró entrar con uno de ellos, ¿no? O sea, iba probando y con eso sí cometió el fraude, ¿no? Esa trazabilidad nos ha ayudado a identificar que era esa persona. Encima salía la IP del dueño del usuario. Decíamos, ¿cómo? Se había sabido ir, cuando ya todos se iba al equipo de esa persona y ahí probaba. Cuando alguien lo veía, decía, estoy haciendo mantenimiento del equipo, ¿no? Entonces, son elementos que nos sirven para detectar, ¿no? que puede haber ahí algún error, un fraude, se pueden analizar. Les digo, la auditoría de sistemas va desde esa evaluación de procesos, la normal, que es parte del trabajo de un auditor dentro de una empresa o de un auditor externo cuando les contratan, ¿no? Hasta ver fraudes que han ocurrido y nos piden nuestra evaluación independiente, ¿no? Entonces, tiene un marco de acción enorme la auditoría de sistemas, ¿okay? Y dentro del mismo proceso nos pueden pedir auditar un área, auditar los sistemas, auditar la implementación de un nuevo proyecto, ¿no? O sea, tenemos también diferentes alcances, ¿ok? Yo una pregunta. Sí. Si el área de TI no debería tener acceso a los logs, ¿quién debería tener acceso? ¿Sí qué dices? Si el área de TI no debería tener acceso a estos logs. Ajá, ¿Quién seguridad. debería? ¿Seguridad? Claro. Seguridad de información como área de control, ¿no? Y en algún caso podría solicitar el área de riesgos también, porque podría estar haciendo evaluación, ¿no? Auditoría también puede solicitar acceso a los logs de acuerdo al alcance, ¿no? Tengo en mi alcance el próximo mes evaluar todo lo que es el área de desarrollo de tecnologías de información y cómo están haciendo, solicitar acceso a los logs, ¿no? A nivel de consulta, ¿sí? Por eso igual se recomienda siempre que en los sistemas, en las aplicaciones, incluyan sus logs, pero además que tengan una opción para revisar esos logs, ¿no? Sin embargo, esas tablas, esas bases de datos donde se almacenan los logs deberían tener un nivel de confidencialidad, de protección, ¿no? Porque el DBA, al tener acceso a toda la base de datos, va a poder ver la tabla, ¿no? Directamente en el servidor. Entonces debería tener algún nivel de encripción, algo así adicional, o sea, que no tengas acceso. ¿Sí? ¿Estamos?
Bien. Hay diferentes tipos de pruebas que se hacen con las herramientas avanzadas, ¿ya? Hay técnicas administrativas, nos da ciertas áreas de interés que debemos evaluar, ¿no? El alcance que debemos revisar puede ser a nivel de procesos de TI, entonces ahí tengo que evaluar si tengo gran cantidad de información y qué puedo aplicar, ¿no? Pueden ser para análisis de transacciones, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento. ¿Qué procesa ese sistema? ¿Qué salidas tiene? Entonces tengo que seleccionar transacciones que sean significativas, ¿no? Ahí se utilizan algunos elementos analíticos o de muestreo, cuántos registros debo evaluar, cuáles, ¿no? Entonces para eso igual me permite aplicar técnicas de muestreo. Técnicas para análisis de datos, ¿no? Puede incluir herramientas o programas que están diseñados para evaluar los datos, la información, el procesamiento. Técnicas para análisis de aplicaciones, ¿no? Puede incluir estas herramientas que me permiten hacer una verificación, evaluación de la eficiencia de las aplicaciones, de los sistemas. Incluso el auditor puede utilizar herramientas de certificación y calidad, ¿no? Que normalmente se usan para pruebas, ¿verdad? Pero esa prueba me permite validar que está funcionando bien. Entonces en el post el auditor podría usar alguna de esas también, ¿no? O las herramientas de auditoría como tal, ¿no? Como les decía, ACL, IDEA, ¿no? Algunas de esas, ¿ok? O nuestros propios procesos, como decíamos, nos hacemos scripts, hacemos fórmulas, ¿no? Cargando en algún tipo de archivo o de información que nosotros necesitamos evaluar, ¿sí? ¿Qué hay que hacer cuando evaluamos con estas técnicas administrativas, ¿no? Ver el área, o sea, en qué área me están pidiendo que yo evalúe, ¿sí? Puede ser incluso elegir criterios de evaluación de esa área, ¿no? Ver el software de auditoría que tiene en ese tipo de áreas u oficinas, ¿no? Evaluar en función al análisis de riesgos cuáles podrían tener mayor criticidad, ¿sí? Y finalmente ver con el software de auditoría en sí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si soy auditor interno, ¿no? Voy a poner en mi plan de trabajo determinadas áreas para evaluar porque son las más críticas. Entonces, de esas áreas voy a revisar qué criterios de selección voy a utilizar. Es decir, utilizan tal tipo de información, usan tales sistemas, ¿no? Porque podría ser igual que me pidan de efectividad, eficiencia de tecnologías de información que se aplican al área de finanzas. Entonces tengo que ir a ver en finanzas qué uso, ¿no? Pediré sus manuales de funciones de esa área, el inventario de aplicaciones con usuarios, perfiles de esa área, ¿verdad? Y en función a ello voy a determinar allá qué criterios de selección que necesito de estos aplicativos, los logs, sus roles, están bien asignados, no cruzo con sus manuales, ¿no? Porque como les decía, el alcance de la auditoría puede ser cualquiera donde se use TI, y ahorita en todas las empresas se usa tecnologías en cualquier área, ¿ok? Entonces a eso se refiere básicamente las técnicas administrativas, ¿no? Veo el área, analizo qué voy a requerir, criterios de selección y qué voy a pedir, y para eso qué técnicas utilizo, ¿sí? En resumen, ¿ya? En las que son de transacciones, ¿no? Se establecen medidas de evaluación de auditoría a nivel de los procedimientos. Si son transacciones, es una gran cantidad de datos, es más volumen de información, entonces uno puede aplicar un archivo de revisión de auditoría como control del sistema. Ya tiene esa denominación, no es que sea el SCARF un archivo específico, ¿ya? Sino ustedes eligen
su archivo de control. ¿Sí? Como es transaccional, es decir, cuánto procesa ese sistema, les decía en el ejemplo de hace rato, ¿no? Que son las transacciones de clientes y ha habido un fraude y tienen que identificar, van a aplicar estas técnicas, ¿no? Se generan un archivo con información de esos registros, no tienen que entrar a los registros reales y ver ahí, porque podrían alterar evidencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se pide? Una copia de esos registros, a eso se refiere su archivo de control, ¿no? Es una copia de los registros y esto no lo toco, ese es mi archivo de control. Y sobre eso recién voy haciendo scripts, hago mis filtros, ¿no? Puedo hacer algunas pruebas, puedo definir algunos parámetros de selección a solo los que ingresaron de tal fecha a tal fecha, ¿no? O transacciones que están con tales montos, o sea, puedo ir definiendo criterios de selección, ¿no? A eso se refiere. ¿Para qué? Para que luego yo aplique mi muestreo sobre esos registros, ¿ok? Puedo ver registros extendidos. ¿Qué quiere decir? Han hecho con débitos en cuenta. Ok, todo lo que son débitos voy a preseleccionar, ¿no? Y luego le voy a poner alguna marquita en una columna adicional que yo le estoy poniendo, no es parte del registro, ¿no? Por eso les decía, se trabaja sobre una copia, ¿no? Entonces, esa mi marca le voy a poner en mi script de que en todo lo que sea débitos le ponga un 1, o sea, de que cuando yo haga mis filtros y lo que sea, solo voy a ir a mi campo, no al campo que he puesto 1. ¿Se entiende? Entonces puede ser ese mi registro extendido donde yo estoy validando algunos datos adicionales, ¿no? Y ahí ya se convierte en un log de auditoría porque le estoy poniendo parámetros adicionales para yo detectar algo, ¿sí? O solo con este usuario, por ejemplo, puedo poner. O que hayan hecho en todos los casos el uso de esta transacción que es dev, ya, ¿no? De adiciones a marca. Puedo tener además paquetes de auditoría, es decir, tengo ese archivo, me lo he generado dentro de la misma base de datos, entonces puedo armar mi paquete ahí de todo lo que yo ya he procesado como auditor y que me ayuda a respaldar el análisis que estoy haciendo. Sí. Y una consulta, ¿un perito informático se apoya en el trabajo de un auditor de sistemas? ¿Cómo? Cuando lo que estaba indicando de todo lo que ha generado esa auditoría en cuanto a la parte judicial, ¿se pasaría a hacer todos los informes que, bueno, me explico, se contrastaría con un trabajo independiente de un perito informático o directamente lo utilizaría como... Depende. O sea, ahorita estamos hablando específicamente de la auditoría de sistemas. Sí. ¿Sí? La auditoría de sistemas me permite validar la efectividad, la eficiencia de los sistemas, de las tecnologías de información. Ahora, si el alcance que le han dado, como es un fraude, han pedido primero que haga el auditor, ¿no? Que haga el análisis, el auditor va a revisar, hace toda esta información. Y el auditor sustenta con evidencias y dice, aquí está en el log, se han detectado tales usuarios, ha pasado esto, han hecho desde aquí y aquí se identifican estos hallazgos. Presenta su informe y ahí fue. Ahora, de que la empresa quiera ir un paso más y dice no, entonces tenemos que hacerles juicio a estos 2 empleados porque han incurrido en el fraude y hay personas externas más que están involucradas. Ahí recién hacen las instancias legales ante la FELC, ¿no? Como ya se registra en la FELC, asignan un perito informático y es otro proceso, ¿sí? Porque la auditoría es independiente, ¿no? No es que va a estar involucrada en el proceso de información del perito, no. La auditoría se hace incluso antes de que pase a esa instancia, ¿no? Podrían hacerlo, o podrían obviar también que pase, porque en algún caso han visto, no, son varios débitos que han pasado y con eso han hecho el robo y ya se dan cuenta de qué persona es, entonces podrían ir directamente al hecho judicial, ¿no? A un perito informático, a la
evaluación legal del caso, a la denuncia, ¿no? Puede pasar. Pero eso es independiente de la auditoría, de que la auditoría puede dar datos, puede en su informe señalar que aquí ha ocurrido algún hecho indebido, sí. ¿No? Pero el auditor no es perito informático. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Y las técnicas para análisis de datos, ¿no? Que ya son programitas hechos a medida. O sea, nos podemos hacer nosotros, podemos usar herramientas, ¿no? Y de acuerdo a lo que necesitemos, puedo generar mi script. Como que también hay auditorías de sistemas que se usan para procesos de migración de datos. Ya yo he estado en 2 empresas, en 2 entidades financieras. En una se hizo la migración del Banco de La Paz hacia el BCP por la compra del banco. Entonces, como se estaba comprando absolutamente todo, habían cuentas de clientes, de cajas de ahorro, de cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, créditos, carteras, todo. Entonces había un proceso de migración de esa información al nuevo sistema que era del BCP, ¿sí? Entonces ahí vino un auditor de sistemas corporativo del Perú y era capísimo. O sea, nos pedía, quedábamos 2 personas haciendo todo el proceso de migración, el que era jefe de redes y yo que estaba como jefe nacional de desarrollo. Entonces hacíamos los procesos de migración y él validaba la integridad de los datos, ¿no? De que realmente tenemos 8,000 clientes, a que de los 8,000 clientes pasen sus datos correctamente en el otro formato, ¿no? Y nos pedía, pásenme en formato de texto con estos campos y ya está, ¿no? Y luego él hacía su propio proceso, se hacía scripts, validaba datos y aplicaba eso. De acuerdo a sus objetivos, hacía ese análisis de los datos para que se vuelque en el otro proceso. Y ahí recién les pasaba al el equipo de desarrollo, solamente hacía los programas, no tenía acceso a la información porque es información de producción, ¿no? Y el auditor ya le pasaban, él ejecutaba, hacían la carga en el área de producción y cuadraban reportes, sacaban reportes con su sistema y nos pedían los reportes con el nuestro. Entonces él cruzaba ambos reportes y cuadraba, ¿no? Tanto a nivel de totales como de proceso, digamos, 8,000 clientes, ok, pero este cliente tiene 2 cuentas de ahorro, un crédito, este otro cliente tiene solo una cuenta de ahorro, este tiene un DPF, ¿no? Por tipo de producto, de servicio. Entonces, esto que es análisis de datos, ¿no? Permite usar programas utilitarios, scripts, algo adicional para ¿qué? Para procesar, ya sean cálculos matemáticos, validación de estos datos, ¿no? De pronto, para nosotros, el cliente estaba su nombre en 3 campos, ¿ya? No me acuerdo, pero estoy haciendo el ejemplo. ¿Sí? En uno era apellido paterno, materno, nombres, ¿no? Y un cuarto campo, si es que era femenino, apellido de casado, ¿sí? Pero en el sistema del BCP era un solo campo, nombre completo, ¿no? Entonces había que concatenar y el orden en el que se ponía, todo eso entran en estas técnicas, ¿no? Donde yo valido esos datos, ¿no? Y el procesamiento electrónico. ¿Ok? ¿Se entiende? Quedaremos ahí, tengan su receso